obtener los primeros 5 armónicos de la serie de Fourier trigonométrica compleja de la siguiente función, que para nuestro caso sería f de t igual a t. Esta es nuestra función. Y en un intervalo de valores desde menos pi hasta pi, es decir, el intervalo o el periodo que nosotros ya más o menos nos estamos dando idea sería desde menos pi menor que t, menor o igual que pi. De esta forma entonces tenemos algunos datos. Vamos a continuar. Primeramente, como mencionaba, obtendremos la serie trigonométrica. Para obtener la serie trigonométrica vamos a comenzar. Paso número 1, identificar función y obtener la gráfica. Mencionábamos, nuestra función es f de t igual a t. A continuación también se nos dio un intervalo que decíamos que era desde menos pi hasta pi. De esta forma nosotros podemos graficar esta función en este intervalo y nuestra gráfica nos quedará de esta forma. Si lo veíamos, es una función de una recta con una pendiente pues de 1, como lo observamos. Esta sería nuestra reconstrucción desde menos pi hasta pi, es esta recta. Por lo tanto, a partir de aquí continuamos con el paso 2, que sería obtener los parámetros. De esa misma información que se nos dio, tanto intervalo como valores, bueno, podremos visualizar lo siguiente. ¿Cuáles son los parámetros a obtener? El periodo t y la frecuencia. Para empezar, el intervalo que se nos dio en los datos nos menciona que es una función que tiene periodicidad o que es periódica, y en este caso este intervalo es desde menos pi hasta pi. Esto es repetitivo, por lo tanto hablamos de que en magnitud este intervalo es de 2pi, por lo tanto podemos establecer que nuestro periodo es igual a 2pi. De igual manera, con la fórmula de la frecuencia, que es igual a 2pi entre el periodo, sustituyendo este valor del periodo que vale 2pi, nos queda que la frecuencia es 2pi entre 2pi. Y entonces tendríamos que omega o frecuencia fundamental es igual a 1. Cabe mencionar que para este ejercicio coincidió que fuese 1, pero no siempre es el caso. Esto va a depender de cuánto dure nuestro periodo, es decir, cada cuánto se esté repitiendo la función. Esto variará. Si no es igual a 2pi, entonces este valor de omega no será 1, sino otro valor o otra magnitud. Es importante mencionarlo. Paso número 3. Obtener los coeficientes. Para obtener los coeficientes, nosotros ya habíamos en una presentación previa las fórmulas, pero aquí las mencionaremos de nuevo. Primero, el coeficiente A subíndice 0. Y esto es una generalización. ¿Cuál utilizaremos? Pues esta que está aquí, puesto que nuestro límite o nuestro intervalo desde menos pi hasta pi, ese es el valor. Por lo tanto sería 2 entre t, integral desde menos t medios hasta t medios de la función del tiempo por la diferencial de t. De igual manera, nuestro coeficiente A subíndice n es similar, y si se fijan, según las fórmulas, lo único que varía de la función de A subíndice 0 es que agregamos esta función trigonométrica coseno con argumento n por la frecuencia por t. Y el coeficiente B subíndice n es similar. No ahondaré mucho en ello, puesto que esto ya se vio previamente con la teoría dentro de la información prevista que se te dio mediante la plataforma, pero te servirá como referencia. 2 entre t, integral desde menos t medios hasta t medios de f de t por el seno de n omega t, diferencial de t. Entonces, aquí ya empezamos a plantear cómo es que vamos a obtener estos coeficientes. A continuación, con el paso 3, seguiremos cada uno de estos paso a pasito. Bien, primero entonces, en la función que teníamos en el paso 1, es decir, donde caracterizamos f de t y los valores obtenidos, en el paso 3, es decir, en t y omega, tendremos que A subíndice 0 es igual a, en este caso si observamos, vaciamos valores. ¿Cuáles? Pues nada más f de t, según la fórmula, porque es lo único que tenemos, y los límites del intervalo. Entonces nos queda 2 entre 2pi, integral desde menos pi hasta pi, de la función t por el diferencial de t. Para nuestro coeficiente A subíndice n, tenemos que es la misma fórmula, pero agregamos. Y aquí teníamos la función trigonométrica coseno n, omega decíamos vale 1 según lo que vimos en el paso 2, y nos queda esta fórmula. Y finalmente B subíndice n nos quedaría la misma que la A subíndice n con nuestra trigonométrica. Y teníamos seno n por 1 por t. Vamos a continuar resolviendo cada uno de ellos de manera lo más sin saltarnos tantos pasos. Para empezar entonces con el A subíndice 0, este coeficiente lo obtenemos resolviendo la ecuación correspondiente. La ecuación decíamos es esta: A subíndice 0 es igual a 2 entre 2pi, integral desde menos pi hasta pi de t diferencial de t. Realizando la integral que es de t, nos quedaría que es t cuadrada sobre 2, y bueno, pues respetando sus límites, puesto que es una integral definida desde menos pi hasta pi.
De esta forma, si sustituimos esos límites, siempre hablamos de un límite superior menos un límite inferior. Y aquí está, límite superior, límite inferior. Continuando con esta expresión, si la simplificamos, nos quedaría que es pi cuadrada entre 2 menos pi cuadrada entre 2. Si nosotros observamos al hacer esta resta, pues esto nos va a dar 0. En este caso, coincidió que para a subíndice 0, el valor es igual a 0. Y es otra vez hacer un paréntesis, esto no quiere decir que este coeficiente siempre nos vaya a dar 0, va a depender de otras características, pero en otros ejercicios tal vez nos dé una magnitud y muy seguramente a este coeficiente a subíndice 0 se le conoce como el armónico fundamental. El siguiente coeficiente a obtener es a subíndice n y utilizando la ecuación correspondiente pues lo resolvemos. Vemos que era la integral que tenemos aquí, es 2 entre 2pi, integral desde menos pi hasta pi, de t por el coseno de nt. Y si observan, ya no ponemos solo, no es necesario, puesto que pues, al multiplicar uno por estos valores simplemente nos queda nt. De esta manera, si observamos, la función es una integral por partes. Al resolverla nos da este resultado, este sobre n seno de nt más 1 entre n cuadrada coseno de nt, integral definida desde menos pi hasta pi. El paso a continuación pues es sustituir esos límites. De igual manera, límite superior menos límite inferior lo tenemos aquí, pi entre n seno de n pi más 1 entre n cuadrada coseno de n pi, menos y lo mismo pero con el valor de pi negativo correspondiente. Vamos a simplificar. Al momento de hacerlo, nosotros tendremos que tomar en cuenta algunas identidades y algunas funciones, sobre todo que a partir de aquí tendremos que una parte de la función es seno de npi, y este seno de npi a cualquier valor de n que le demos siempre será 0, por lo tanto esa parte del argumento en cualquier parte de la ecuación se cancelará. De igual manera tenemos que esta identidad trigonométrica nos será de mucha ayuda, puesto que el coseno de un argumento negativo es igual al coseno del mismo argumento positivo. Por tanto, esta expresión nosotros la podemos reducir a esto. Les mencionaba, la parte que tenía seno de t la quitamos puesto que nos iba a dar 0 y nos quedó solamente las partes con coseno. Pero bueno, nos queda de esta manera. Si observamos, otra vez tenemos el mismo valor restándose, por lo tanto podemos determinar que nuestro coeficiente a subíndice 0 también es 0. Ya lo menciono, para esta función coincidió, mas no es una regla. Esto dependerá de la función. Continuamos con el tercer coeficiente, que es b subíndice n, y lo resolvemos también con su ecuación correspondiente. Si observamos, era nada más la variante del seno de t. Igual tenemos una integral por partes, nuestro resultado sería menos t sobre n coseno de nt más 1 entre n cuadrada seno de nt, desde menos pi hasta pi. Sustituyendo los límites nos queda esta expresión. Para opciones del video voy a tratar de no ahondar mucho, puesto que nos haría un video bastante extenso. Entonces, si observamos, nada más sustituimos los límites y continuamos simplificando la función. Igual utilizando las identidades trigonométricas que nos ayudarán, veíamos que a cualquier valor del seno de npi y seno de npi, pues estos senos se van a cancelar, nos van a quedar como resultado valores que por ahí vamos a notar que se van a ir cancelando indistintamente, pero ahorita lo vamos a ver. Si se fijan, aquí está, las identidades nos dan esto, valores negativos, pero bueno, al final de cuentas la expresión la acabamos simplificando lo más posible. Si se fijan, aquí tenemos que son valores iguales, por lo tanto por eso es que es coseno y coseno. Se fijan, tienen los mismos valores de npi y npi, entonces por eso es que se juntan, o sea, pi entre n, ambos negativos, por eso nos da menos 2 pi entre n coseno de npi. Igual 1 entre n cuadrada, ambos tienen valores positivos, por lo tanto seríamos 2 entre n cuadrada seno de npi. Y bueno, simplificamos lo que les mencionaba. Estos valores ahorita van a tomar forma, es decir, este seno se va a ir quitando por los valores que les mencionaba. Al darle valores a n, simplemente se va a convertir en 0, como lo observan ustedes aquí. Para los valores de coseno, pues aquí es donde tendremos que analizar. Para empezar, si tenemos un subíndice 1, es decir, un valor de n igual a 1, utilizando obviamente esto dentro de la función trigonométrica del argumento, no dentro de los valores, tendremos que el coseno, para este caso de 1, nos daría pi y el valor es menos 1. Por lo tanto, si tenemos un valor de b subíndice 1, es decir, n igual a 1, el coeficiente es 2 entre n. Si nosotros tuviéramos n igual a 2,
notaríamos que ahora este valor del coseno se hace positivo porque es 2pi y esta parte del seno sigue haciéndose 0. Por lo tanto, a un valor de 2 nos da menos 2 entre n. Si fuera b subíndice 3, tendríamos otra vez este valor negativo. Por lo tanto, haría que este valor negativo nos diera el coeficiente 2 entre n. Y finalmente, un cuarto valor, que es b subíndice 4, nos quedaría menos 2 entre n. De esta manera podemos generalizar. Este análisis se tiene que hacer para saber cuánto es que vale el coeficiente. Esta es una manera. Entonces, generalizando, tendríamos que el coeficiente b subíndice n tiene la siguiente característica. Es decir, para valores de n igual a 1, 3, 5, 7, 9, es decir, impares, tendremos que es 2 sobre n. Para valores de 2, 4, 6, 8, es decir, valores pares, tendríamos que es menos 2 entre n. Y si observamos entonces, en este paso 3, para poner todos los coeficientes que sacamos, bueno, a subíndice 0 fue igual a 0, a subíndice n, pequeñito error, corregiremos, es igual a 0, y b subíndice n nos da de la siguiente manera, 2 entre n para valores impares, menos 2 entre n para valores pares. De esta forma, sustituyendo estos valores en la serie, que también viene en la presentación, que es esta, nosotros vamos a vaciar estos valores que tenemos aquí en esta parte de aquí. ¿Cómo quedaría? Bueno, pues queda de la siguiente forma. Nosotros decíamos, tenemos que hacer 5 armónicos, por lo tanto va a ser desde n igual a 1 hasta 5. Y esto se va a ver de esta siguiente manera. Fíjense bien, tenemos aquí A0 que decíamos que vale 0 entre 2 más A1 por coseno de 1 es 2 entre 1 seno de 1. Y luego sería A2 coseno de 2 entre 2 sobre 2 seno de 2. A3 coseno de 3, B3 seno de 3t. Y así sucesivamente hasta generalizar nuestra expresión. Si ustedes observan lo que mencionaba, ¿cuáles son los valores que sí tenía? Si se fijan, A subíndice 0 y A subíndice n, aquí están, son estos valores de 0 que estamos teniendo aquí. Y B subíndice n, decíamos, para valores pares vale 2 sobre n. Y si se fijan, perdón, impares, y aquí están, los impares siempre es un valor positivo. Pero los valores pares era un valor negativo. Aquí está, miren, 2 entre n, que era 2, y 2 entre 4, en este caso era el otro coeficiente. Para estos valores va negativo, por lo que veíamos en la obtención de los coeficientes. De esta manera nosotros simplificamos toda esta expresión, puesto que los valores que tienen 0 los multiplicamos, todos nos van a dar 0, solo nos van a quedar los valores de la b subíndice n. Entonces queda de la siguiente forma. ¿De dónde se obtiene? Miren, este 2 sobre 1 pues me da 2 seno de 1 por t, entonces sería 2 seno de t, que es el que tenemos aquí, 2 seno de t. Este 2 entre 2 me va a dar 1 negativo, entonces sería menos seno de 2t, aquí está. Este 2 tercios del seno de 3t, aquí está. Este que tenemos aquí, 2 cuartos seno de 4t, sería 1 medio, negativo, obviamente aquí está 1 medio del seno de 4t, y finalmente 2 quintos seno de 5t, lo tenemos aquí. De esta forma nosotros tenemos la serie de Fourier trigonométrica, es esta serie. Pero pues obviamente aquí no lo alcanzamos a visualizar muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es el paso 5, mencionábamos. ¿Y qué era el paso 5? Bueno, pues graficar la serie obtenida. Lo primero que vamos a hacer es mostrar la gráfica original. La gráfica original o de la función original era esta, si ustedes recuerdan. Y era una recta pendiente. De aquí entonces me voy a ir paso a pasito. El primer paso es graficar esta primera parte. Aquí habrá un código de colores que podremos observar. Primero, fíjense bien. El primer armónico, que es este, es 2 seno de t, y me aparece aquí. Lo observamos muy bien. El siguiente armónico, que es seno de 2t, es este y está en color un poquito rojo, y es el segundo armónico. El tercer armónico será este 2 tercios del seno de 3t, y aquí apareció, lo observamos. Si se fijan, van reduciéndose en magnitud, pero van aumentando en frecuencia. El cuarto armónico sería menos 1 medio seno de 4t, y este está aquí, apareció un poquito más chiquito en color verde. Y finalmente el quinto armónico, que lo tenemos en color rosa, y apareció ahí un poquito más chico. Ese es básicamente nuestros 5 armónicos. ¿Qué pasa si nosotros sumáramos todas estas señales? Nos daría la función que tenemos de color púrpura que tenemos aquí, y esa es nuestra función.
De esta forma, entonces, contrastando la original con la función de la serie de estos 5 armónicos, nos daría aquí. Para mostrarlo un poquito más, yo traté de darle un poco más de armónicos. Les muestro ahora. La original permanece ahí y la siguiente función que aparece, esta es con aproximadamente 10 armónicos. Y esta que les muestro a continuación es más o menos con 100 armónicos. Esta reconstrucción nos muestra que casi se asemeja a nuestra función original. De esta forma nosotros tenemos la serie trigonométrica de Fourier. Y bueno, para continuar con el ejercicio ahora les mostraré cómo resolver la serie compleja. Igualmente los 5 pasos, no me detendré mucho en los primeros pasos puesto que es la misma información, identificamos y obtenemos la gráfica, ya lo habíamos visto. De esta forma tenemos la gráfica. A continuación obtenemos los parámetros se obtienen de la misma manera a partir del intervalo y tenemos que t es igual a 2pi. La frecuencia es igual a 1 a partir de nuestra fórmula. De esta forma, el paso 3 es obtener los coeficientes. Aquí es donde comenzamos a variar, puesto que para nuestra serie compleja solamente hay 2 coeficientes. El primero es el C subíndice 0, y si se fijan es muy similar al otro. Nada más la diferencia es que en lugar de tener 2 entre t, es 1 entre t. De esta forma, el coeficiente genérico complejo es C subíndice n, y este aplica de la misma manera 1 entre t, si observamos es la misma parte, solamente que se le agrega una multiplicación por una exponencial de menos jn omega t. Estas fórmulas ya vienen también en el material que les fue dado en la plataforma. Entonces, básicamente lo que nosotros haremos es obtener estos coeficientes. Comenzamos por el coeficiente C subíndice 0, si se fijan, sustituimos, es decir, volvemos a vaciar la información. 1 entre 2pi, integral desde menos pi hasta pi, de t por el diferencial de t. Y el C subíndice n es 1 entre 2pi, integral desde menos pi hasta pi, de t por el exponencial de menos jn por 1 por t. De esta forma, continuamos. Vamos a ver el C subíndice 0. Lo resolvemos, lo encontramos resolviendo la integral. La integral es la siguiente. Si observamos es 1 entre 2pi desde menos pi hasta pi de t diferencial de t. Y al resolver la integral de t es t cuadrada sobre 2. La integral definida desde menos pi hasta pi. Por lo tanto, al sustituir los valores, tendremos que estos valores nos van a dar pi cuadrada sobre 2 menos pi al cuadrado sobre 2. Esto nos queda pi cuadrada sobre 2 menos pi cuadrada sobre 2, y esto es igual a 0. Ya por ahí teníamos referencia que efectivamente este coeficiente nos iba a dar 0. Resolvemos ahora la integral para obtener el coeficiente C subíndice n. Igual la integral, si se fijan, la diferencia es t por el exponencial de menos jnt. Y esta otra vez tenemos una integral por partes. La solución a nuestra integral por partes sería j por t entre n más por el exponencial de menos jnt más 1 entre n cuadrado por el exponencial de menos jnt desde menos pi hasta pi. Continuamos aquí con este coeficiente simplificando, es decir, sustituyendo límites y simplificando. De esta forma nosotros teníamos que esta es la función, le sustituimos sus límites. Desde menos pi obtenemos, con el límite superior de pi, tenemos esta expresión, y el límite inferior restando esta parte sería menos pi. De esta forma entonces nos queda algo así. Nosotros agruparemos términos. ¿Para qué agrupar términos? Bueno, pues para poder simplificar valores, puesto que así no podemos hacer como mucho con la función. Si se fijan, lo que vamos a hacer es tratar de agruparlos por el coeficiente que tienen. Este jpi sobre n agruparemos con este jpi sobre n, y este que tiene 1n cuadrada lo agruparemos con este que tiene 1n cuadrada. Eso se hace de la siguiente manera. Si se fijan, aquí están agrupados los coeficientes, y entonces para poder hacer de manera más simple nosotros vamos a reducir mediante unas identidades trigonométricas que les muestro a continuación. Esta es coseno de teta es igual a exponencial de jθ más el exponencial de menos jθ sobre 2. Por lo tanto, decimos que 2 coseno de teta es igual al exponencial de jθ más el exponencial de jθ. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque aquí, si se fijan, tenemos valores similares. Por lo tanto, entonces necesitaríamos esta. Y esta, si se fijan, se asemeja a esta parte. Pero aquí tenemos un signo negativo, entonces aquí tendremos que utilizar la del seno. Nos dice seno de teta es igual a exponencial de jθ menos el exponencial de menos jθ sobre 2j. Por lo tanto, entonces podemos decir que 2j seno de teta es igual al exponencial de jθ menos el exponencial de menos jθ. Y esta nos servirá para simplificar esta parte.
Si utilizamos estas dos, generalizando nuestras fórmulas, tendremos que la función que nos queda a continuación es esta. Bien, si se fijan, vamos a ir simplificando para poder trabajar la expresión. Utilizando las identidades nos queda lo siguiente. Esto que ya habíamos más o menos simplificado nos quedaría que es 2 coseno de npi. Y aquí nos quedaría 2j seno de npi. De esta forma nosotros podemos ya ir simplificando nuestro coeficiente. Nuestro coeficiente quedará con estas expresiones. Al nosotros, siguiendo la regla que mencionábamos, sustituir los valores de n igual a 1, 2, 3, así sucesivamente, solamente dentro de la función trigonométrica, nos quedará lo siguiente. Es decir, metiendo valores de 1, 2, 3 hasta 4, veremos lo siguiente. Por ejemplo, c subíndice 1, si ustedes observan, es meter valores de 1 solo en la trigonométrica. Esto hará que esta trigonométrica, por ejemplo, coseno de pi y seno de pi, esto sería menos 1 y 0. Por lo tanto, nuestro coeficiente ya simplificado todo este quedaría menos j entre n. Para un coeficiente subíndice 2 nos quedaría j sobre n, utilizando la misma forma, puesto que coseno de 2pi es igual a 1 y el seno de 2pi es igual a 0. Para un subíndice 3, el coseno de 3pi es igual a menos 1, el seno de 3pi es 0. Y finalmente, para un subíndice 4, el coseno de 4pi es 1 positivo y el seno de 4pi es 0. Por lo tanto, si observamos, tenemos la misma característica que en la trigonométrica con el coeficiente b subíndice n. Si se fijan, es para valores pares tenemos valores positivos, para valores impares tenemos valores negativos. Por lo tanto, el coeficiente c subíndice n queda de la siguiente manera, en forma general, menos j sobre n para n igual a 1, 2, a 1, 3, 5, es decir, impar, y jn positivo para n 2, 4, 6, 8, o sea, generalmente par. De esta forma, tendríamos que nuestros coeficientes c subíndice n es este y c subíndice 0 es 0. A continuación pasamos al cuarto paso, donde sustituimos los coeficientes en la serie. Para esto, pues nosotros tenemos nuestros coeficientes y tenemos también la fórmula de la serie que ya también fue dada en una presentación anterior, la cual es f de t es igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de c subíndice n exponencial de menos j nt. N omega t. Si nosotros hablamos de 5 armónicos, tendríamos que es desde menos 5 hasta 5. Aquí cabe mencionar que el coeficiente c subíndice 0 va a estar intermedio. Nosotros tendremos que en estos valores vamos a entrar en un coeficiente c subíndice 0. No vamos a utilizar esta fórmula, sino este coeficiente que obtuvimos. De esta forma vaciamos nuestros coeficientes dentro de la fórmula y los coeficientes quedan así. Si observamos, vamos desde los valores desde menos 5, aquí está sustituido menos 5. N igual a menos 4, aquí está menos 4. N igual a menos 3, obviamente entendiendo que los valores decíamos impares eran negativos, los valores pares positivos. Y si se fijan, aquí tengo 3, par positivo, impar negativo. Llegamos al valor de c subíndice 0 y como el c subíndice 0 nos dio 0, aquí lo vaciamos, no es el c subíndice n. Y a partir de aquí nos vamos con el c subíndice 1, 2, 3, 4, 5 con sus respectivos signos según nuestro coeficiente. Si observan, nada más es obtener coeficientes e ir vaciando la información. De aquí, como ya tenemos sustituidos los coeficientes, pues hay que utilizar un poco de álgebra para simplificar. Si se fijan, por ejemplo, aquí tendríamos menos, pues me va a dar más. Aquí tenemos menos, pues aquí me va a dar menos. Aquí tenemos menos por menos, me va a dar más, y así sucesivamente. ¿Cómo queda mi sucesión ya simplificada? Pues queda de esta manera. Fíjense bien, decíamos es menos, más, menos y así. J sobre 5 exponencial de menos 5 jt, j sobre 4 exponencial de menos 4 jt. Y si observamos, tenemos valores de exponencial de estos valores, pero vienen en pares conjugados, es decir, tenemos una exponencial de menos 5 jt y a la par vamos a tener una exponencial de 5 jt. Esto es una propiedad, una cualidad de la serie trigonométrica, de la serie compleja. Siempre que encontremos un valor vamos a tener su conjugado, el cual con él podremos obtener información para simplificar nuestra serie. Entonces, si se fijan, este está con su conjugado, el 4jt está con su conjugado,
el 3 está con su conjugado, que lo tenemos aquí, el menos 2 está con su conjugado y el de 1 también está con su conjugado. Por lo tanto, a partir de estos valores, nosotros vamos ahorita a hacer una comparativa, pero básicamente hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra serie de Fourier compleja, que es nuestro paso 4. Voy a continuar con este paso 4 trabajando esa misma serie que les mencionaba, es decir, vamos a juntar términos comunes. ¿Cuáles son estos términos comunes? Este que tenemos aquí es, decíamos, el de 1, 2, 3, 4 y 5. Si observamos cada uno de ellos, vamos a volver a utilizar las entidades que mencionábamos ahorita de seno y coseno, pero para esto tenemos que reacomodar los signos, como lo hago a continuación. Si se fijan aquí, siempre el exponencial con argumento positivo debe de ir con signo positivo y el argumento negativo puede ser tanto positivo o negativo. Eso nos determinará si es una función seno o coseno. Entonces de esta forma, si se fijan, yo simplifico aquí para quitarle el negativo. No es que lo quite, sino que si lo factorizo. Si lo factorizo, entonces este que estaba positivo se convierte en negativo. Para regresar a esta parte, bueno, pues este menos multiplica este y me queda esto. Este menos por este menos me queda esto. Entonces este proceso lo repito con todos los que tienen signo negativo, que son estos tres, y entonces tendremos lo siguiente. Esta expresión de aquí, entonces, si observamos en todos ellos, tengo en forma de resta. Por lo tanto, la identidad trigonométrica que yo utilizaré será la función seno, que la muestro aquí. Es 2j seno de teta es igual al exponencial de j teta menos el exponencial de menos j teta. Aplicándoselo a cada uno de los términos, tenemos lo siguiente. Si se fijan, es 2j seno de t menos 2j seno de 2t, j seno de 3t y así sucesivamente. Entonces, simplificando esta expresión, tendríamos la siguiente. Si se fijan, es menos 2j cuadrada seno de t, j cuadrada seno de 2t, menos 2j cuadrada entre 3 seno de 3t, j cuadrada sobre 2 seno de 4t y menos 2j cuadrada sobre 5 seno de 5t. Finalmente, ya para quitar todos estos números complejos, tenemos que j cuadrada es igual a menos 1. Ya creo que por ahí queda por demás explicar por qué esto. Pero bueno, si alguno tuviese la duda, bueno, pues podríamos explicar esta parte. Entonces la serie quedaría dada de la siguiente manera. Menos 2j cuadrada y bueno, esta expresión, sustituyendo este valor de menos 1, nos quedaría así. Menos 2 por menos 1, seno de t, menos 1 seno de 2t, menos 2 por menos 1 entre 3 seno de 3t, menos 1 entre 2 seno de 4t, menos 2 por menos 1 sobre 5 seno de 5t. De esta forma nos resultaría que la función quedaría dada de esta forma. F de t es igual a 2 seno de t menos seno de 2t más 2 tercios seno de 3t menos 1 medio seno de 4t más 2 quintos seno de 5t. Y si lo vemos, es la misma que obtuvimos en nuestra serie trigonométrica. Por lo tanto, entonces, con esto queda comprobado que sea el método que utilicemos, tanto compleja como trigonométrica, el resultado debería darnos el mismo. Y pues para terminar, el paso 5, que sería graficar la serie, pues si sabemos que nos dio la misma función, por lo tanto entonces la graficación debiera de ser exactamente la misma. Entonces con esto pues damos por terminado el ejercicio, el cual muestra ambos métodos de cómo nosotros podemos obtener una serie de Fourier, tanto trigonométrica como de manera compleja.